Michel de Nostradam, más conocido como Nostradamus, ha sido una figura envuelta en misterio y controversia desde incluso el siglo XVI. Nacido en 1503 en Saint-Rémy de Provence, actual Francia, este médico y astrólogo dejó un legado que ha perdurado por siglos, principalmente a través de sus famosas centurias, una serie de profecías escritas en forma de poemas cortos. Aunque originalmente se destacó como uno de los mejores médicos durante la peste negra, su verdadera fama actual y en el pasado provino de sus supuestas habilidades proféticas. Para algunos, sus visiones han anticipado eventos clave de la historia desde la Revolución Francesa hasta las guerras mundiales, mientras que otros lo ven simplemente como un poeta cuyos escritos son vagos y susceptibles a la interpretación. Pero incluso cuando a día de hoy sus entre comillas predicciones se siguen debatiendo, el simple hecho de que casi 600 años después de su muerte, estas sigan siendo relevantes y estudiadas, habla mucho de su importancia. Y es justamente por esto que vamos a hablar de toda su vida, sus trabajos, sus misterios y de qué tan ciertas sus visiones del futuro han sido. Yo soy Rafael Peraza y esto es ¿Cuál es la verdadera historia de Nostradamus? Como mencionamos brevemente en la introducción, Michel de Nostradam nació el 14 de diciembre de 1503 en la ciudad de Saint-Rémy de Provence, en el sur de Francia. La suya era una familia originalmente judía, pero que se convirtió al catolicismo por miedo a la persecución contra su gente antes del nacimiento de nuestro protagonista. Su infancia transcurrió en un contexto de cambios religiosos y sociales significativos, debido a las tensiones entre cristianos y judíos en Europa. Pese a ello, su familia gozaba de cierto estatus, ya que su padre, Jaume de Nostradam, era un notario bastante respetado en el pueblo, mientras que su abuelo materno, Jean de Saint-Rémy, jugó un papel crucial en la formación de Michel. Dicho señor tuvo una gran influencia en su nieto desde temprana edad. Fue él quien lo introdujo en los estudios de ciencias y lenguas clásicas, incluyendo el latín, griego y hebreo, además de enseñarle fundamentos de astrología, un campo que más tarde definiría su carrera y legado. Michel fue un niño curioso y destacado, con gran interés en el conocimiento en general, especialmente por la astronomía y las matemáticas, dos disciplinas que eran consideradas esenciales para la comprensión del universo en aquella época. Durante su niñez, Francia estaba en un periodo de transformación cultural, conocido como el Renacimiento. Este contexto favoreció que el futuro Nostradamus tuviera acceso a textos clásicos que antes eran prohibidos, tanto de la cultura greco-romana como de tradiciones más antiguas, como la egipcia y la babilónica. Esa exposición a diversas corrientes de pensamiento influyó en su visión del mundo y en su posterior habilidad para integrar ideas científicas y esotéricas dentro de su obra. La educación de Michel no solo se enfocó en las ciencias y la astrología, la familia de Nostradam también lo educó en la fe católica, como era requerido por su conversión, aunque mantuvieron ciertas tradiciones y conocimientos judíos que influyeron en su visión espiritual. Es por todo esto que ya hemos mencionado que desde muy joven Michel estuvo inmerso en una mezcla de culturas, conocimientos y tradiciones que moldearían su perspectiva única de todo el universo. Cuando cumple los 14 años, este es enviado a la ciudad de Aviñón, un importante centro de estudios de la época, donde continuó su educación formal. Allí profundizó en las ciencias humanas y las matemáticas, además de haber tenido contacto con pensadores renacentistas que promovían una visión más científica y racional del mundo. Sin embargo, su vida estudiantil en Aviñón fue interrumpida cuando la ciudad fue afectada por la peste, lo que obligó a Michel a regresar a casa. Esta combinación de influencias académicas y experiencias personales durante su infancia y adolescencia fue crucial para el desarrollo de la mente inquieta de Nostradamus. El conocimiento adquirido en este periodo no solo lo preparó para su futura carrera como médico, sino que también sembró las semillas de su posterior obra profética, que reflejaría la fusión de la ciencia, el misticismo y un profundo entendimiento del contexto social y político de su tiempo. Al llegar a la adultez, Michel de Nostradam decidió seguir el camino de la medicina, una decisión que en parte fue motivada por su interés en curar enfermedades, especialmente aquellas relacionadas a la peste negra, y por las enseñanzas recibidas de su abuelo en sus primeros años. En 1522, a la edad de solo 19 años, ingresó a la Universidad de Montpellier, uno de los centros más prestigiosos de la medicina en Europa. Sin embargo, antes de concluir sus estudios, Nostradamus ya había comenzado a ejercer como boticario, debido a su extenso conocimiento de las plantas medicinales y su experiencia tratando a víctimas de la peste. Ese trabajo le permitió desarrollar una reputación temprana como sanador. Sus inicios profesionales como médico coincidieron con varios brotes de peste que devastaron toda Europa en el siglo XVI. Nostradamus se ganó el respeto por su enfoque innovador al tratar la enfermedad.
Mientras muchos médicos de la época utilizaban métodos tradicionales como las sanguijuelas o recurrían a prácticas supersticiosas, Nostradamus por su cuenta promovía una mayor higiene, aire fresco y el uso de preparados herbales para tratarlas. Además, rechazaba el uso de cadáveres en la curación y evitaba el uso de la chaqueta de los médicos de la peste, que él consideraba como poco eficaz. Gracias a estas prácticas, salvó muchas vidas y adquirió renombre en varias regiones de toda Francia y el resto de Europa. Es debido a su nuevo renombre como doctor que este decide cambiar su nombre de Michel de Nostradam a Nostradamus, ya que era muy común que académicos de la época adoptaran versiones latinas de sus nombres originales para recalcar sus conocimientos. Aunque su carrera médica le trajo mucho reconocimiento, para la redundancia, también experimentó tragedias personales que marcarían toda su vida. A mediados de la década de los 1530, se casó con una mujer cuyo nombre exacto se desconoce, pero con la que tuvo 2 hijos y parecía estar muy contento. Sin embargo, su felicidad fue efímera, ya que tanto su esposa como sus hijos sucumbieron a la peste en 1534, un golpe devastador para nuestro protagonista. Esta tragedia personal tuvo un profundo impacto en su vida, sumiéndolo en una etapa de luto y reflexión bastante extensa. Durante este periodo viajó por distintas regiones de Francia, Italia, Grecia y lo que hoy es Turquía, tratando a víctimas de la peste y buscando consuelo en el estudio de la alquimia, la astrología y otros conocimientos esotéricos. Y es aquí cuando sus incursiones en el ocultismo comienzan. A lo largo de estos viajes, Nostradamus entró en contacto con diferentes corrientes de pensamiento místico como la alquimia, la cábala judía y las enseñanzas herméticas. Estas disciplinas antiguas despertaron su curiosidad por los sectores del universo y las probabilidades de predecir el futuro. El ocultismo del Renacimiento estaba profundamente entrelazado con la astrología, la alquimia y la numerología, disciplinas que Nostradamus estudió con gran interés, incluso desde niño gracias a la influencia de su abuelo y su constante contacto con diferentes culturas y pensamientos. La astrología en particular se convirtió en una de sus herramientas más importantes para elaborar sus profecías. En el siglo XVI, la astrología no era vista simplemente como una superstición, sino como una ciencia que, al igual que la astronomía, intentaba comprender la influencia de los cuerpos celestes en los eventos terrestres. A través de la observación de los astros y su relación con los ciclos humanos, Nostradamus empezó a formular sus visiones sobre el futuro. Y hablando de estas visiones, en una carta dirigida a uno de sus hijos más adelante, nuestro protagonista de hoy describió cómo por medio de la meditación, este alcanzaba un estado alterado de la conciencia que le permitía ver más allá del tiempo presente. Este estado meditativo lo lograba a través de la concentración prolongada y la quietud mental, lo que le permitía entrar en contacto con imágenes y símbolos que representaban eventos futuros. Uno de los rituales más conocidos de Nostradamus consistía en sentarse frente a un cuenco de bronce lleno de agua o una fuente, donde se concentraba profundamente. A menudo usaba una vara o una rama de avellano que sumergía en el agua mientras meditaba para poder extraer sus olores. A través de la contemplación del reflejo del agua, entraba en un estado de trance, lo que según él le permitía acceder a visiones proféticas. Este método está relacionado con técnicas ancestrales de adivinación como la hidromancia, una forma de clarividencia a través del agua practicada en muchas culturas antiguas. En estos momentos de intensa concentración, Nostradamus aseguraba recibir imágenes o símbolos que más tarde transcribía en forma de cuartetas poéticas. Además de esto, Nostradamus también se veía muy influenciado por el estudio de la alquimia y la cábala, disciplinas esotéricas que mezclaban conocimientos místicos y científicos. La alquimia, considerada por muchos como una protociencia, no solo trataba de transformar materiales normales en oro, sino que buscaba la transformación espiritual del individuo. Los alquimistas creían que el universo estaba compuesto por elementos invisibles y fuerzas que podían controlarse o manipularse a través del conocimiento y la sabiduría espiritual. Es probable que Nostradamus utilizara principios alquímicos para lograr una conexión más profunda con las fuerzas invisibles que, según él, regían el destino del universo y del ser humano. Por otro lado, la cábala, una tradición mística judía, también desempeñó un papel importante en su proceso profético.
Se cree que Nostradamus fue influenciado por esta disciplina, que se centra en la numerología y el significado místico de los textos sagrados. Es decir, la Cábala busca descifrar los secretos divinos del universo a través del estudio de los números, las letras y los patrones ocultos en las escrituras. Y es posible que Nostradamus utilizara algunos de estos principios para estructurar sus visiones. Una característica notable de las profecías de Nostradamus es su vaguedad y el uso de un lenguaje simbólico y críptico. Las cuartetas, que conforman las centurias, están escritas de manera deliberadamente ambigua, lo que le ha permitido múltiples interpretaciones a lo largo de los siglos. Esta ambigüedad puede haber sido una medida de autoprotección, para evitar ser acusado de herejía o de difundir mensajes peligrosos en un tiempo de fuerte control religioso y político. Nostradamus mezclaba diferentes idiomas, como el francés, el griego y el latín, además de utilizar símbolos astrológicos y mitológicos, lo que dificultaba la comprensión directa de sus mensajes en un pasado, pero con el conocimiento que tenemos hoy en día es un poco más fácil leerlos. Tras años de meditación, viajes a tierras lejanas, de supuesta clarividencia, de escribir en papel todo lo que profetizaba y de practicar y practicar todas estas disciplinas, Nostradamus decide que ya había aprendido todo lo que necesitaba aprender y que era tiempo de volver a casa. A su regreso a Francia en 1547, se estableció en la ciudad de Salon de Provence, donde contrajo matrimonio con Anne Ponsard, una viuda adinerada con quien tuvo 6 hijos. Esta unión le brindó estabilidad económica y social, lo que le permitió concentrarse más en sus estudios y escritos. En 1550 publicó su primer almanaque astrológico, que contenía predicciones sobre eventos anuales, como los climas para cosechas, desastres naturales y conflictos políticos. Este tipo de publicaciones eran populares en la época y aumentaron la notoriedad de Nostradamus, permitiéndole establecer conexiones con figuras muy poderosas, como Catalina de Medici, la reina consorte de Francia. Su reputación como astrólogo de la corte real francesa consolidó su posición en la alta sociedad, pero también atrajo críticas y muchas sospechas. Aquí cabe recalcar una vez más que para esta época la astrología se veía como una ciencia tan real e importante como la propia astronomía o incluso la medicina, y que muchos reyes y demás líderes actuaban en muchas ocasiones guiándose en lo que las lecturas de los astros y las cartas podían decirles. Es por eso que casi siempre había un astrólogo real en la mayoría de las cortes y consejos de cada monarca, no solo en Europa, sino en casi todo el mundo. Aún así, con todo y que pertenecía a la corte real, esto no lo excluía de riesgos y juicios religiosos. El hecho de la ambigüedad de sus escritos y a que estos estaban en francés arcaico, griego y latín, más otras lenguas repletas de simbolismos, también le permitió a Nostradamus eludir ciertas persecuciones religiosas por cosas que tal vez o tal vez no estaba diciendo en sus lecturas, ya que sus predicaciones eran lo suficientemente vagas como para no ser consideradas peligrosas por las autoridades. Sin embargo, el creciente interés en sus habilidades proféticas y la naturaleza enigmática de sus escritos comenzaron a atraer la atención de la Santa Inquisición. En la Francia del siglo XVI, la Inquisición católica estaba activamente involucrada en la persecución de cualquier forma de herejía, y las prácticas ocultas, incluida la astrología, a menudo se consideraban sospechosas. De hecho, más adelante sería la misma Iglesia Católica la que nos daría esta visión de la astrología que tenemos hoy en día, de ser basura o de ser simplemente algo con que estafar a la gente. Con todo esto, aunque Nostradamus no fue directamente acusado de herejía, su creciente popularidad y su supuesta capacidad para predecir el futuro generaron desconfianza entre los sectores más conservadores de la Iglesia y del reino en general. Las acusaciones de brujería y pacto con el diablo eran comunes para cualquier persona que se dedicara a las ciencias ocultas, y Nostradamus claramente no fue la excepción. Para protegerse de una posible persecución, Nostradamus adoptó una postura cautelosa por un tiempo, evitaba enfrentamientos con las autoridades religiosas y nunca se presentó abiertamente como un profeta en el sentido bíblico. Además, en sus textos a menudo eludía hacer predicciones explícitas sobre temas relacionados con la religión o con la iglesia. No obstante, en más de una ocasión tuvo que defenderse de rumores que lo vinculaban con prácticas demoníacas. A pesar de las amenazas, su relación con figuras poderosas como Catalina de Medici le ofrecieron una cierta inmunidad.
Catalina, profundamente fascinada por las predicciones de Nostradamus, lo invitó a la corte en varias ocasiones y lo utilizó como su consejero astrológico, tanto personal como del reino entero, especialmente en temas relacionados con el futuro de sus hijos. Gracias a esta conexión, Nostradamus pudo navegar relativamente tranquilo por los peligros de la época sin enfrentarse directamente a la Santa Inquisición. Uno de los elementos más icónicos del legado de Nostradamus es su obra mejor conocida como Les Prophecies, publicada en 1555. Muchos vieron ese 555 como algo más allá. Pero bueno, esta obra fue famosa por sus escritos cortos, clarividentes, llamados como cuartetos o quatrains. Estas cuartetas poéticas son breves composiciones de 4 versos que presentan profecías sobre eventos futuros. Tras 5 años de publicar almanaques con el futuro próximo, pero a corto plazo, esta vez, en esta obra, Nostradamus decidió hacerlo, pero incluso adelantándose a varios siglos, no solo 5 años. Este autor organizó sus cuartetos en grupos de 100, conocidos como centurias, por lo que en total escribió 1000 cuartetas, esas son 1000 predicciones. Sin embargo, las últimas no se completaron en vida, sino post-mortem. Estos textos se han convertido en la piedra angular de su reputación como profeta y han sido objetivo de innumerables interpretaciones a lo largo del resto del milenio. Cada cuarteto describe un evento o serie de eventos próximos, pero lo hace de manera tan enigmática que su interpretación depende en gran medida del contexto en que se lean. Esta ambigüedad, de nuevo, ha permitido que muchas de sus profecías sean adaptadas para ajustarse a distintos momentos de la historia. Nostradamus mezcló referencias mitológicas, bíblicas y simbolismos astrológicos, además de usar metáforas complejas y alusiones literarias, lo que hace que sus textos sean difíciles de descifrar sin un conocimiento profundo de las influencias de la época y al mismo tiempo que se adaptan a la época que sea. También es importante señalar que este señor escribió 1000 cuartetas y solamente en este libro, más todas las demás predicciones que hizo fuera de las centurias de 1555. Eso quiere decir que tuvo más de 1000 oportunidades para que algunas fueran a dar en el blanco. O sea, aquí es cuando me acuerdo yo del dicho que dice que hasta un reloj roto da bien la hora 2 veces al día, ¿no? Y siempre esas predicciones correctas van a hacer mucho más ruido que las que no hayan dado en el blanco. Pero aún así, siguiendo la narrativa de sus predicciones, ¿cuáles son esas cuartetas que lo hicieron tan popular tanto en vida como en muerte? Pues veamos algunas. La muerte de Enrique II de Francia, 1559. Una de sus profecías más famosas y detalladas, ya que se cumplió mientras aún vivía, se refiere a la muerte trágica del rey Enrique II de Francia. En el cuarteto 1/35, Nostradamus escribió lo siguiente, abro comillas: el joven león vencerá al viejo, en el campo de combate, en duelo singular, en jaula de oro le sacará los ojos, 2 heridas, 1 luego morirá de muerte cruel, cierro comillas. En 1559, efectivamente, el rey II, quien tenía un león en su emblema, participó en un torneo de justas contra el joven conde de Montgomery. Durante el combate, la lanza del conde atravesó el visor del casco del rey, la jaula de oro, causándole una herida mortal en el ojo. Cabe también aclarar que esto fue un accidente. Enrique II sufrió durante 10 días antes de sucumbir a la infección de su herida en la cara, cumpliendo así, si lo ves de esta manera, las palabras de Nostradamus. Segundo ejemplo, la Revolución Francesa, 1789. Otra predicción ampliamente atribuida a Nostradamus es la que hace referencia a la Revolución Francesa. En el cuarteto 1/14 se lee lo siguiente, abro comillas: de la esclavitud serán liberados los que por mucho tiempo no hablaron, tomarán dominio con manos poderosas, el poder será dado a la gente común. Cierro comillas. Recuerden que esto es traducido del francés antiguo, más mezclado con todos los idiomas que Nostradamus escribía. Este cuarteto es interpretado como una referencia a los levantamientos populares que marcaron el fin del antiguo régimen en Francia. La Revolución Francesa vio el derrocamiento de la monarquía, la ejecución del rey Luis XVI y la supuesta ascensión de la clase trabajadora y los campesinos al poder. El cuarteto habla de los oprimidos, los que no hablaron, que finalmente se liberan y toman control. Aunque sí se puede ver de esta manera, también toca aclarar que esta cuarteta puede hacer referencia a cualquier levantamiento popular que hemos visto en la historia. También podría hacerlo con la Revolución Rusa, por ejemplo. Ejemplo 3. El gran incendio de Londres, 1666.
Nostradamus también es conocido por predecir grandes desastres naturales y tragedias urbanas. Uno de los ejemplos más destacados es su presunta predicción del gran incendio de Londres en 1666. En el cuarteto 2/51 se lee lo siguiente. Abro comillas, la sangre del justo será demandada en Londres, quemada por el fuego en el año 66. La dama anciana caerá de su alto lugar, de la misma secta muchos serán matados. Cierro comillas. El gran incendio de Londres comenzó en una panadería en Pudding Lane en septiembre de 1666 y arrasó con gran parte de la ciudad, pues de Londres, valga la redundancia, destruyendo miles de casas, iglesias y monumentos históricos. Aunque el número de víctimas fue relativamente bajo, ya que pudieron evacuar la ciudad a tiempo, el fuego devastó la capital británica, cumpliendo en parte la profecía de un gran incendio en el año 66. Con este sí tengo que aceptar que la exactitud, a pesar de que no dio un siglo, es bastante impresionante. El 11 de septiembre del 2001. Espero que YouTube no me desmonetice con esta. Finalmente, otra predicción más que a menudo, muy a menudo asociada a Nostradamus es la tragedia del 11 de septiembre del 2001, cuando 2 aviones secuestrados se estrellaron contra las Torres Gemelas en Nueva York. En el cuarteto 6/97, Nostradamus escribió esto. Abro comillas, 5:40 grados el cielo arderá. Fuego se aproxima a la gran ciudad nueva. Al instante, una gran llama dispersa saltará cuando se pruebe a los normandos. Cierro comilla. Este cuarteto se ha vinculado con el ataque a Nueva York, cuya latitud en el globo está cerca de los 40 grados. La gran ciudad nueva se interpreta como Nueva York, y el fuego en el cielo alude a los aviones que impactaron las torres. Aunque esta interpretación es controvertida, muchos ven en ella un paralelismo con los eventos de septiembre del 2001. La supuesta predicción de Nostradamus sobre los ataques terroristas en Nueva York del 2001 ha sido objeto de mucha controversia y debate. Y una vez más, todo se debe a que estas cuartetas tienen un lenguaje que es muy vago y simbólico, lo que permite múltiples interpretaciones. Y al estas poder ponerse en algo tan reciente como dichos ataques, pues le han dado mucha popularidad al antiguo doctor francés. Creo que tengo que seguir haciendo énfasis que, en realidad, las cuartetas de Nostradamus son en su mayoría crípticas y no proporcionan detalles específicos que se puedan correlacionar directamente con eventos históricos. La mayoría de académicos, incluso también muchos astrólogos y expertos en historia, ven estas interpretaciones como intentos de encontrar significados donde tal vez no existe nada, más que como predicciones precisas. En resumen, aunque algunas personas crean que Nostradamus predijo el 11 de septiembre, esta interpretación carece de fundamento sólido y se basa más bien en la especulación que en una evidencia concreta. Varias cuartetas más suelen ser citadas cuando se habla de las predicciones más acertadas de nuestro protagonista, en especial una sobre el fallido y perdedor pintor austriaco del bigote, pero por cuestión de tiempo y de que estoy cansado de que YouTube me desmonetice o tarde 2 semanas en revisar el video, y también porque no son tan acertadas realmente, no las mencionaré hoy, por lo menos no las de la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, una vez más, en resumidas cuentas, los cuartetos de Nostradamus y el resto de sus predicciones en general han sido objeto de fascinación, debate y controversia durante siglos. Y eso está muy bien. La ambigüedad de sus textos han permitido que sus predicciones sean aplicadas a una amplia gama de eventos históricos, desde la muerte de monarcas hasta desastres globales. Si bien sí es difícil determinar si realmente predijo con precisión estos eventos, o si sus cuartetas simplemente se prestan a interpretaciones retrospectivas, lo cierto es que Nostradamus ha dejado una marca increíble en la historia como el profeta no religioso más famoso de todos los tiempos. Como su última predicción, les dejo esta. En 1556, Nostradamus supuestamente le dijo a su secretario, Jean de Chavigny, que, entre comillas, no me encontrarás con vida al amanecer. Cierro las comillas. Efectivamente, el 2 de julio de 1566, a los 62 años, este muere en su casa en Salon de Provence. Pero claramente su historia no murió con su cuerpo. Y eso es todo, amigos, la historia de una de las personas que ha tenido más influencia en el mundo, principalmente después de su propia muerte. Alguien que siempre recibió mucho apoyo de aquellos que disfrutaban de sus predicciones de historias alternas y cuentos locos. ¿Les suena similar? Pues hoy ustedes también pueden apoyar a un loco que se gana la vida hablando de historia y realidades alternas, ya que les tengo nuevas y buenas noticias. ¿Quisieras poder hablar directamente conmigo y hasta pedirme un video del tema que tú quieras que tenga que ver con el canal? Pues ahora puedes hacerlo.
Desde hace muy poco activé la sección de unirse del canal, la nueva y mejor forma de apoyarme directamente para que podamos seguir haciendo todo tipo de videos. ¿Y cómo puedes ser parte de esto? Es muy sencillo, solo dale clic a donde dice unirse o join al lado del nombre del canal y selecciona la categoría de apoyo que quieras y puedas costearte. Hay categorías sencillas y mucho más económicas como la de Baúlcito, que te garantiza prioridad para que responda a tus comentarios, símbolos especiales al lado de tu nombre y bastante más. O la categoría de Pana del Baúl, que te dejará ver algunos videos del canal mucho antes que el resto de la gente, mientras YouTube por lo general revisa que no haya nada malo con este. Votarás también por futuros videos, serás saludado una vez al final de un video, que por cierto, un gran saludo a mi pana Julio Sánchez por ser el primer miembro de esta categoría. De verdad que muchas gracias, amigo. Y muchas cosas más. Y por último, la mejor categoría de todas, la de Baúl OG, donde no solo tendrás todas las ventajas de las dos pasadas categorías, sino que, como dije al principio, podrás hablar directamente conmigo, pedirme un video del tema que tú quieras que tenga que ver con el canal, que además tu nombre siempre saldrá al final de cada video escrito, más una mención y agradecimiento verbal mío y, una vez más, muchas cosas más. Así que si tienes la posibilidad y deseo de ayudarme en estos momentos donde, honestamente, el canal y yo estamos pasando por varios problemas financieros debido a las políticas y prácticas de YouTube, de verdad que te estaré eternamente agradecido y podrás tener todas estas geniales ventajas. Estas categorías van desde precios tan bajos como menos de $1 o 20 pesos mexicanos. De todas formas, si te encantan estos videos, pero no puedes costearte a ayudarme, créeme que te entiendo y te agradezco que sigas viendo todos los trabajos que publico y compartirlos y contarle a todo el mundo sobre el canal sigue siendo una genial manera de ayudarme. A todos, en serio, mil gracias. Felices fiestas, feliz Navidad, Hanukkah, Kwanzaa, Yul y todo lo demás que celebren. Un abrazo para todos y sin nada más que agregar, yo fui Rafael Peraza para el Baúl de Conocimientos Inútiles y que tengan muy buen día.